Bueno, estamos por realizar la entrevista a Solange de Lema. Vamos a esperar que Solange se sume a la transmisión, así podemos empezar la conversación. Ahí está Solange, vamos a invitarla a que se sume al vivo. Solange, aquí estás. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Hola Hola, Sol, ¿cómo están? ¿cómo estás tú? Muy bien, ansiosa. Sí, ¿qué tal tu día? ¿Mucho trabajo virtual? Sí, 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 clases en la mañana, reuniones en noveles de tarde, así que bueno, pero lo que viene sucediendo desde que estamos, desde la virtualidad. Claro, claro. La vez pasada veía que compartieron por acá la noticia de que ustedes iniciaron como un plan de reingreso, por así decirlo, a la presencialidad nuevamente, así que están como comenzando a acomodarse de vuelta a la cursada presencial, así que eso me parece sumamente muy bien. Sí, sí, así es. Empezaron algunas escuelas rurales a trabajar, ya con la presencialidad. Pero bueno, ahora ya hay compañeros, esta semana fue importante porque hay compañeros, por ejemplo, equipos de dirección, adscriptos, docentes orientadores, que se están sumando a la tarea para ir planificando, ir viendo este regreso a la presencialidad. Y bueno, y un poco como construir, ¿no? Construir este capítulo que es muy novedoso, muy nuevo, que genera muchas incertidumbres también. Es como un Sí, tal capítulo cual. aparte en todo esto. Sí, Así que sí. bueno, tratando de ver cómo nos imaginamos ese inicio, Ese retorno, ese regreso. este Sí, por retorno. acá, Ujú. la vez pasada le contaba a Silvana, ahora te presento mientras se van conectando tus fans, que han estado dándote buenas palabras de empuje para esta conversación, pero le decía a Claro. Silvana Flecchia la vez pasada, cuando charlábamos, de que hace unos días leí un artículo de Axel Rivas, que por ahí es un pedagogo que trabaja en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, y que hablaba como de este periodo de una pedagogía de la excepción, decía, ¿no? De Mm, cómo nos ha llevado esta instancia a una situación excepcional en todo ámbito, y él se preguntaba esto que vos decís, ¿qué tanto también de esa mm, excepcionalidad no tendrá su continuidad después en la presencialidad? Porque ujú. él incluso hablaba, también lo mencionaba un tiempo Rebeca Nijovic, ¿no? De cómo uno va a volver a Sí. una escuela híbrida, ¿no? O sea, si bien ustedes tienen experiencia de profesorados semipresenciales, eh, la instancia híbrida, virtual, presencial, máscaras, barbijo, al menos pareciera mucho alcohol en gel, mucho lavado de manos, mucha Distancia distancia, física. ¿no? Mm. Cuando Eso, nuestra profesión es justamente de cercanía, es una profesión claro, de claro. vínculo. Incluso por Este, acá se hablaba también de la agrupación de aulas, ¿viste? Por ahí, mm, para evitar que haya grupos de 30 estudiantes, sin distanciamiento físico necesario. La verdad que son momentos con mucha complejidad. No sé cómo lo ves vos por allá desde exacto. Uruguay. No, no, tal cual, sí, se comparte esto que justamente que hay que construir respuestas nuevas, porque Mm. las preguntas cambiaron totalmente, haciendo un poco eco a la frase de Mario Benedetti, ¿no? De que, Claro, bueno, cuando pensábamos que teníamos todas las certezas, nos cambiaron todas las preguntas. Y bueno, y ahora en claro. este contexto pasa eso. Yo hoy charlaba en uno de los grupos como para ir instaurando esto, a ver cómo se imaginaban este regreso a la presencialidad, pero en esta cuestión híbrida que decís. Y claro, hay una cuestión también de expectativas, de imaginario, de, de, bueno, de depositar muchas expectativas para un comienzo de profesorado, que es el caso con el que estaba, con los estudiantes que estaba hablando, y de asumir que no es, que van a ocurrir cosas muy distintas a lo que ellos esperaban, ¿tá? Sí, Y sí, sí. sentirse también a gusto, de todas formas, con eso otro que también va a suceder y no tiene por qué ser todo este, negativo, por así decirlo, ¿no? No, tal cual, Hay como sí. una nostalgia a lo que teníamos antes y
y bueno, vieron, o sea, como que ahora es otra cosa, ¿no? Claro, yo la vez pasada charlaba con algunos colegas de acá de Esquel, cuando conversábamos sobre esta, que no sé si allá también circula, pero por ahí cuando uno escucha pedagogos de Buenos Aires, de Córdoba, de La Plata, que son por ahí Mm, como los núcleos en los cuales se produce como mucho conocimiento, hablaban de una escuela como reivindicada, en cierto punto como transformada, como esta idea de que vamos a volver a otra escuela de la que dejamos en marzo. Y yo pensaba por ujú, ahí, y lo charlábamos internamente, de que no sé si es tan así, ¿no? Porque yo digo, la mm, escuela se ha convertido en un espacio de alojamiento, ¿no? De cierta, no sé si pensarlo en términos de ese espacio de hospitalidad que recibe a mm, muchos y que en este contexto de tanta angustia por momentos, de padecimiento por el otro, ¿no? Porque hay una cuestión de salud pública importante, creo que la escuela va a seguir teniendo ese lugar de acobijar, de recibir, ¿no? Entonces mm. por ahí también hipotéticamente, ¿no? Porque se mezclan los deseos de uno, de que la escuela no quede, no pierda el rol que tiene, un rol social y político y demás, pero digo, Sí, también la escuela siga siendo ese espacio que nos acobije en un exacto. contexto de tanto desarme, ¿viste? Pero como de un recibir que de otro modo, Sí, ¿sí? Es como que quizás ahora más que nunca es como, bueno, recibirlos a todos, pero a cada uno de manera diferente también. sí, tal cual. Realmente pensamos, no sé si los tendremos a todos en el Mm. salón de clase. Y tampoco sé Sí, si es deseable que estén todos en el salón de no, tal clase. cual, por eso. O sea, hay que ver de qué manera poder estar con cada uno. Mm. Lo charlaba con familiares porque nos imaginábamos, decíamos, bueno, ¿y cómo daremos clases? ¿Con barbijo? ¿No? Eh, y bueno, tengo familia que trabaja en primaria, ¿viste? Lo que llamamos Ujú. acá primer ciclo, que es primero y segundo grado, tercer grado, donde los niños y las niñas son muy afectivos, afectivas, se acercan a Sí, abrazar, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo mantener esa distancia? Es una distancia que por una cuestión pública hay que tenerla, en salud sí, pública, pero a su vez una distancia que es cruel, ¿no? Porque tenés que decirle no al afecto, ese afecto te puede enfermar, ¿no? Es muy compleja la situación. claro. Pero bueno, aquí. Bueno, ya para presentar, creo que ahí tenemos, se van sumando más espectadores del vivo. Estamos hoy con Solange de Lema, un poco ahí le tomé la posta a Andrés, que es quien ha estado haciendo estas entrevistas. Solange de Lema nos pudimos conocer a partir de la experiencia de la pasantía del Mercosur, que fue un proyecto que establecimos entre el Instituto 804 de Esquel con el IPA y el INET de Montevideo, dos instituciones un poco estructurales en la formación docente de Uruguay, el IPA por su reconocida trayectoria en la formación, y además de esa pasantía, bueno, Solange tiene todo un recorrido profesional, es profe de lengua y literatura, a su vez también está egresado de una maestría en gestión educativa, y a su vez, además, tiene amplio recorrido, no solamente en la formación de que uno puede considerar formal en términos de aula, sino que tiene múltiples experiencias también en lo que llamamos en Argentina en contexto de encierro, ¿no? Entonces, Solange tiene un recorrido en caminar escuelas, caminar instituciones sumamente interesante y Mm. es joven también. Lo que hemos conversado muchas Gracias. veces son de cómo uno, a pesar de la juventud, cómo uno ha recorrido tantos espacios. En tu caso, bueno, un Somos de la poco, misma generación, José. creo Somos de que la sí, misma creo que sí. generación, sí. Y Así ya que tenemos lo como mismo gastar digo la de ti. docencia. Lo mismo digo de ti. Así que, bueno, Sol, más que darte la bienvenida, ahí yo dejé habilitada los mensajes, en todo caso, por ahí lo puedo deshabilitar un rato, con las disculpas de los que quieran escribir, y hacia el final, tenemos casi una hora para el Instagram, y hacia el final habilitamos las preguntas para que ellos quieran poner alguna frase, algún comentario o hacernos alguna pregunta en Perfecto. particular. Bueno, primero Incluso si preguntarte algún por ahí, colega, sí. sí, te escucho, te escucho, te No, escucho. no, decía, si algún colega siente que me olvidé de algo, que me puede apuntar. Y la vez pasada, Silvana, que también comentaba, Silvana, Solange, Patricia, Azucena y Y Julia fueron Julia. parte del equipo de Uruguay.
Y también cuando el momento en el vivo tiene eso, de que uno está conversando y cosas que uno por ahí pasa que se olvida, porque la memoria, y me acuerdo que Silvana se decía que había ido a Canadá y no se acordaba qué lugar, así que le mandaban por WhatsApp el lugar para que se acuerde. Eh, bueno, primero preguntarte esto, más allá de que con Silvana igual pudimos conversar un poco sobre la pasantía, que nos puedas compartir cuál fue tu vivencia, tu experiencia en virtud de esa pasantía que pudimos realizar entre el 804 y el INET y el IPA de Montevideo. Exacto. Y muchas otras instituciones o centros educativos, ¿no? Porque fue una experiencia, capaz que, bueno, que hago un poquito de introducción por si se conecta gente que no conoció la propuesta, ¿no? Bueno, hubo un proyecto de pasantía docente en el marco del Mercosur, que bueno, que lo escribimos en el 2017, ¿verdad? ¿Fue en el Sí, 2017? Exacto, 17. en el año Sí, 2017. Una convocatoria en las páginas bueno, oficiales, para nosotros fue el Consejo de Formación y Educación, la página del Consejo de Formación y Educación. Ustedes se enteraron también por sí, las sí. páginas de sus instituciones. Y bueno, y establecieron un contacto primero nuestros coordinadores, que nuestros coordinadores, Silvana y tú, por la parte de Argentina. Entonces, bueno, establecieron como los primeros vínculos y bueno, y después se fue dando, ustedes tuvieron la generosidad de pensar esta propuesta para el máximo de docentes que cubría la convocatoria, que era de 10. Entonces se pensó que, bueno, 5 docentes de Argentina y 5 docentes de Uruguay, y ahí fue donde nos sumamos a esa idea. Y yo, claro, como retomaba muchas cosas que hoy día capaz que están como muy naturalizadas, y más ahora con la virtualidad, pero en aquel momento no nos conocíamos, no sabíamos, ¿no? Nada del otro, y empezamos a construir un proyecto a partir de un Drive, que ahora, bueno, somos expertos trabajando de manera colaborativa, y también hacíamos videollamadas, también Sí, me hicimos acuerdo. muchas videollamadas, ¿está? Y me acuerdo que ustedes, Este, nosotros nos organizábamos porque como a diferencia de Uruguay, nosotros tenemos formación docente desde 6 de la tarde en adelante, ustedes por ahí tienen sí. actividades en una parte del día, me acuerdo que nos organizábamos nosotros en casas y ustedes en algunos rincones institucionales, en el que quedaba la computadora, me acuerdo. Sí, Exacto. Sí, ustedes conocieron nuestros centros antes de venir, sí, claro, quizás en la sala de informática del IPA o las salas de informática de INET, porque claro, las 5 compañeras de acá de Uruguay nos conocíamos, pero la dinámica de la docencia genera que no tengamos tantos espacios como de encuentro, de coincidir sí coincidís como en prácticas, en pensamiento, en motivaciones, pero el tiempo real de encuentro es limitado. Y hacíamos, bueno, yo qué sé, si Azucena o no sé, en compañía estaba en el IPA, íbamos todos de INET al IPA y mucho trabajo quizás extra, como en un horario fuera bueno, de nuestra dedicación horaria, ¿sí? claro, un poco conversábamos eso con Silvana, ¿viste? Porque nos explicábamos de cómo el Mercosur nos permitió cubrir los gastos de traslado, de Sí, hospedaje, todo lo que fue que viáticos, sí, pero el trabajo presencial, de talleres, el armado del proyecto, la comunicación, fue todo trabajo puesto por nosotros. Así exacto. que Sí, 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 era... sí. Así que bueno, pero bueno, sumamente gratificante, o sea, el mensaje que quisiera como transmitir a otros colegas, y si están como escuchando o tienen la oportunidad de ver esto, es que cuando haya convocatorias de este tipo, animarse, que tampoco es tan difícil, que reuniéndose con otros se hace mucho más fácil, y que realmente uno profesionalmente se desarrolla muchísimo y como persona ni te digo, Sí, pero profesionalmente uno se desarrolla mucho en el encuentro con el otro, ¿está? sí. En el encuentro con el otro, que en este caso implicó con compañeros de un país vecino, que incluso era al sur, o sea, de Argentina, en Chubut, una realidad, yo por Bastante sur. ejemplo, muy distinta, bastante al sur, y bueno, no sé, como
pero siempre animarse al encuentro con el otro colega, pero también dentro del país, ¿no? Dentro de Uruguay o dentro de nuestra ciudad o nuestro territorio, por así decirlo, animarse al encuentro con el otro. Y porque después nos damos cuenta que pasando raya, al final terminamos compartiendo como los mismos desafíos, las mismas incertidumbres, dificultades, y aprendemos mucho viendo. Yo de la experiencia del Mercosur siento que me sirvió porque conocí mucho de Argentina, de la educación de la provincia de ustedes, de Esquel y demás, pero también me sirvió para mirar con nuevos ojos la Lo propio, educación y lo propio, ¿está? claro. Bueno, Así que, o sea, porque no es que solo conoces cuando te vas del lugar, sino que cuando volvés ya volvés diferente. Incluso conocí centros de Uruguay que yo nunca había visitado. Por ejemplo, la escuela de Jauregui Berri, claro, la escuela autosustentable, que es maravillosa. autosustentable. Conocer todo el proyecto educativo que llevan adelante y demás. O sea, conocimos con ustedes también acá en Uruguay. Sí, E sí. incluso a mí me daba pena, yo recuerdo con pena todavía cuando ustedes y algunas compañeras fueron, yo qué sé, a, a la Escuela Técnica de Rincón del Cerro, y bueno, y yo Mm, justo, no sé, estaría trabajando, qué sé yo, y no los pude acompañar, porque claro, cuando ustedes venían, o también cuando nosotros fuimos, nosotros seguíamos con la dinámica de trabajo, claro, ¿está? Y actividades nos laborales propias. acompañábamos en los espacios que se nos generaba. Pero eso estuvo bueno también, porque es como ver Sí, no algo escenificado, sino la realidad. Me acuerdo de sí, Valeria con su bolso lleno de libros y yo digo, ay, eso es lo mismo que nos pasa a nosotros, que andamos cargando con la Ceibá y con la computadora y andamos cargando esas mochilas gigantes de material. sí, Entonces, sentir me acuerdo como cuando, algo la, común. sí, la segunda vez cuando vinieron, me acuerdo que yo les decía, las cargaba a las chicas a Silvana, porque tenía el auto con barro de la nieve, y que le digo, chicas, ya estamos entre casas, ya nos conocemos, ya, ya es compartido. Y esto que vos decías, ¿no? Exacto. Como cuando uno, porque algo que hablábamos con Silvana y que después lo compartimos en el equipo, es que más allá de la distancia que tenemos, ¿no? Tanto Uruguay como Argentina tenemos desafíos similares, ¿no? Mm, Tenemos la historia que hizo que nos vayamos, los procesos, ¿no? Que nos separemos administrativamente, pero tenemos muchas cosas parecidas, ¿no? Compartimos muchos, sí. incluso en el devenir, ustedes tienen un modelo educativo similar al nuestro, donde lo público es central, ¿no? Que por ahí Mm, otros países como Chile no tienen esa sí. perspectiva. Entonces, por ahí encontramos esto que vos decís, como uno en ese encontrar, en ese conocer, porque incluso ustedes, tanto como nosotros, armamos agendas en primera instancia de viaje bastante con mucha actividad para poder conocernos, para poder Sí. descubrir cosas propias de cada sistema educativo, ¿no? Y uno ahí va encontrando, y esto como vos decís, uno va descubriendo al otro y también se vuelve a encontrar hacia sí mismo, ¿no? Y se piensa hacia, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros esto? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Como decís, un crecimiento profesional muy potente. Muy potente. E incluso que como que no tiene como límites, por así decirlo, porque date cuenta que todo ese proyecto, todo, que empezó en el 2017, estamos en 2020 y estamos Y compartiendo seguimos. este espacio y seguimos, este espacio, por ejemplo, que ustedes han generado, que es valiosísimo, y que no es casualidad que hayan generado este espacio, ustedes ya venían trabajando, pensando mucho en su comunidad, en los estudiantes, y que se notaba cuando uno iba, yo qué sé, yo todavía recuerdo la biblioteca, el lugar, el lugar que realmente te recibía, ¿no? O el instituto. No sé, decir esto, que a veces, bueno, y ustedes, por ejemplo, ahora hay tres docentes, no sé si lo saben los compañeros de Esquel, tres docentes, Mercedes, Valeria y Luciana, que están participando de una formación del programa Noveles. Y bueno, así también hay compañeros de Colombia que también habían venido por otra pasantía, y entonces conocieron el programa. Y bueno, y esas reuniones que fuimos teniendo han hecho vínculos que se han ido consolidando, algunas cosas como que, bueno, se han dado, otras posiblemente se den en otro tiempo, en otro momento, Tal cual. pero es algo como que no termina y eso es maravilloso.
Sí, son procesos de construcción y Mm, crecimiento profesional que cuando están mm, mediadas por la afectividad, cobran sí, como otra, lo que charlábamos ayer, ¿no? Después de conversar, cómo el encontrarse, así sea virtual, ojalá vuelva a ser sí, presencial, ¿no? Pero al menos virtualmente a uno lo reconforta, ¿no? Y ya pensando sí. en esto que vos mencionabas, ¿no? Cuando hicimos la segunda instancia de viaje, pudimos ahí conocer este programa que están llevando a cabo desde Uruguay como una política pública nacional, ¿no? Que tiene que ver con ese acompañamiento a educadores noveles, ¿no? Por ahí para Ujú, quienes nos están comentando, seguramente lo vas a profundizar, pero en nuestro país también hablamos de educadores o docentes noveles o noveles, aquellos que se han egresado, algunas investigaciones dicen, en los últimos 5 años, y que están ejerciendo la docencia y que se encuentran frente a ciertos desafíos pedagógicos, ¿no? Hubo algunas experiencias en otro país, en algunas regiones, como lo que es Santa Fe, Corrientes, otras en Córdoba, pero no han sido sostenidas, ¿no? El acompañamiento a esos docentes. Por ahí me gustaría que nos puedas comentar, bueno, en qué consiste el programa, cómo están llevando a cabo, más de cómo en este contexto, cómo lo han estado llevando a cabo antes de esta pandemia que entiendo que ha modificado la presencialidad, pero el año pasado, cómo han hecho ese desarrollo de ese programa que a partir de cómo nosotros lo conocimos, que fue una jornada incluso que participamos, donde estaba Mónica, como que pudo comentar y demás, digo esto, de cómo ese programa, uno se da cuenta cuando lo reconoce, cuando participa de esas instancias, es un programa territorial, potente, y que se va construyendo ahí, ¿no? Un poco para que nos puedas mm. comentar. Bien, bueno, primero no me quiero olvidar porque el equipo del programa Noveles Educadores me dijo que, bueno, que les enviara un saludo especial a ustedes, bueno, nos conocimos en el marco de la pasantía, tuvimos una reunión y pudimos charlar de las experiencias, ¿no? de Noveles. Bueno, el programa de Noveles en Uruguay, bueno, tiene como varios capítulos escritos de historia, por así decirlo. El que yo puedo hablar es básicamente el que se inició a partir de un nuevo diseño organizacional que implicó la creación de roles, ¿tá? Que entre ellos está la coordinación, que la coordinadora es Marta Irigoyen, y un equipo articulador que está integrado por Andrea Brasesco, Andrea Muraglia, Mariana Costa y Gabriela Pérez, y bueno, yo. Y otro pilar fundamental es el rol de los tutores, ¿sí? Que el año pasado comenzaron 30 centros de educación media en el programa, algunos son de secundaria, del Consejo de Educación Secundaria, otros son del Consejo Técnico Profesional. Este año se sumaron 12 centros más, en total son 42, y bueno, y están digamos, son centros de todo el país, no solo Montevideo, verdaderamente se está tratando de abarcar todo el país. Bueno, los tutores transitan una formación que actualmente bueno, se está transitando con los nuevos tutores y son una figura de referencia muy importante, ¿tá? En el territorio. ¿Tá? Son los que reciben a los noveles en la institución, ¿tá? Y hacen el acompañamiento desde el centro, ¿sí? Que nosotros somos muy cuidadosos y por eso apostamos a una formación en que no se confundan algunas cuestiones como por ejemplo el asesoramiento. No es un rol para asesorar, sino para acompañar. ¿Por qué? Porque se cuida también esto de que el Nobel tiene sus saberes prácticos y teóricos propios que ha ido construyendo desde sus instituciones formadoras, en el mejor de los casos. En otros casos, nosotros no solo trabajamos con los educadores egresados, y también hago una aclaración, hablamos de educadores y no solo de docentes. Nosotros en Uruguay tenemos una carrera muy potente a nivel de lo que pueden llegar a hacer en los centros, que son los educadores sociales. ¿Tá? Entonces están los educadores sociales, están también los maestros y maestras que trabajan a nivel de primaria, están también los maestros de primera infancia, y los docentes que pueden ser profesores técnicos, maestros técnicos y los profesores, ¿tá? El profesorado. ¿Sí? Eh, a veces llegan en algunos cursos a tomar horas, no en el caso de magisterio, pero en lo demás, porque en magisterio tienen que ser titulados, pero en los demás roles pueden llegar a tomar horas sin ser egresados, ¿sí?
e incluso en algunas áreas pueden comenzar a ejercer la docencia, quizás teniendo mucha experiencia en un ámbito yo qué sé, técnico, por así decirlo, con una carrera de formación universitaria o de grado diferente a la docente, ¿sí? Entonces capaz que con un saber disciplinar, un saber técnico, Claro. pero no pedagógico. Y Entonces acá esa es similar. diversidad... Acá es Ujú, similar porque incluso quien tiene una formación técnica va a cambiar cómo llegan los listados de concurso docente, pero digamos que en secundaria puede, que esto como decías, en primaria se requiere sí o sí una formación específica, mm, pero en el caso del secundario sí, teniendo titulaciones afines, puede acceder, incluso una titulación que no sea pedagógica, ¿no? Y puede acceder a dar clases, como vos decís. exacto. Entonces, bueno, yo quisiera como ilustrar esa diversidad porque indudablemente el programa como que tiene distintas líneas de trabajo y de acción. Entonces, como una capa de este trabajo que tiene que ver con el territorio es, bueno, los tutores, ¿tá? Que en esos 42 centros trabajan con los noveles que van llegando. A veces son estudiantes, por ejemplo, de la última de didáctica 3, ¿no? Que están por egresar. A veces son egresados dentro de los primeros 5 años de inserción laboral o gente que ha estudiado otras carreras o incluso ha egresado, yo que sé, de UTU, de alguna titulación de UTU, pero no ha transitado por la formación docente. ¿Tá? Entonces, bueno, esa es la figura que para nosotros es muy importante, que tratamos de que se haga ese acompañamiento. Pero, ¿qué sucede con los noveles que toman horas en un centro donde no hay tutores de acompañamiento, no hay figura de referencia? Bueno, ahí lo que estamos implementando, sobre todo en este contexto, es, bueno, tenemos un grupo en CREA, que es nuestra plataforma virtual, en donde, bueno, vamos como compartiendo como un repositorio, pero también en algunos temas de discusión, algunos recursos y algunos materiales que se va enriqueciendo eso, ¿no? Que vamos visualizando que son importantes para los noveles. Y es decir, los noveles de otros centros pueden estar en contacto con nosotros a través de ese grupo. Antes, el año pasado, lo que teníamos para ofrecerle a todos eran instancias de formación. Teníamos lo que llamábamos los espacios de mediación profesional, que de a poco como que los íbamos acercando Claro. eh, en temáticas que ellos demandaban. ¿Sí? Ellos demandaban como valiosas, como que necesitaban, yo qué sé, algunas cuestiones como por ejemplo adecuación curricular, que demandaban, el trabajo por proyectos, bueno. Y también instancias regionales, así, y el año pasado hicimos 4 regionales en distintas partes del país, nucleando centros de varios departamentos. Y ahí podían participar los noveles que ya tenían una referencia en el territorio de acompañamiento que era el tutor, y a veces, no, a veces participaban noveles que eran de otros centros, ¿está? Como eso, bueno, no se está dando porque no está el contacto, por así decirlo, Claro. personal y físico, lo hemos como volcado a la virtualidad, y bueno, estamos muy contentos. El grupo, por ejemplo, tiene 2 semanas, el viernes cumplió 2 semanas de Ah, creado y tenemos 200 miembros, por ejemplo, y para nosotros eso es cantidad. un logro. Y recibimos, viste, preguntas, y dudas que van desde cuestiones más instrumentales de cómo hacer un trámite hasta cuestiones, bueno, cómo enseñar desde la virtualidad o cómo pensar una secuencia didáctica. Y bueno, y ahí vamos tratando de consolidar redes, ¿tá? Es tratar de comunicarnos con quienes tienen trayectoria o experiencia y generosidad también académica y profesional para ir como orientando en las distintas temáticas. Claro, claro. Y y una figura así fundamental son los referentes de acompañamiento de CFE, del Consejo de Formación y Educación, que también estamos con una formación y ese acompañamiento es desde el centro de formación docente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde tenemos como una meta que tenemos que trabajar mucho más, porque en algunos centros hay proyectos, pero queremos fortalecer,
porque lo ideal sería que se pudiesen como que pudiesen trabajar el tutor, que de alguna manera los recibe en el centro de media, y también con el referente de la institución formadora, ¿tá? Porque hay Claro, varios fenómenos ahí para ver esto de que egresan y se desvinculan de los centros, ¿tá? O aquellos que de repente no han pasado por una formación docente vean como una necesidad realmente formarse y se vuelquen a las aulas de formación docente. Entonces hay muchas aristas, no quiero ser, porque puedo hablar muchísimo de esto, pero bueno, pero mm, se nota que te ah, apasiona, justamente por sí, eso. es muy Sí, interesante, porque bueno, a veces nos preguntan, nosotros tenemos territorio y formación como nuestros dos pilares y apuntamos al desarrollo profesional de los noveles, ¿sí? Es claro, decir, de ese momento y conservar así, a capa y espada, esos espacios para ellos, claro, claro, porque es muy distinto a las vivencias que tenemos después con otros años o al finalizar nuestra carrera, ¿sí? claro, claro. Cuando terminamos la carrera, digamos docente, cuando estamos por jubilarnos. Entonces, son como, es desarrollo profesional, pero como que no los podemos poner todo en la misma bolsa. Las Sí, necesidades tal son cual. diferentes. Sí, yo por ahí pensaba, ¿no? Cuando te escuchaba, me anoté algunas cosas ahí que fuiste mencionando sumamente interesantes. Por ahí pensaba esto de cómo leía algunos textos otros días de cómo cuando uno transita la docencia o su trayectoria educativa, escolar, va teniendo como hitos fundacionales, ¿no? Incluso Sí, cuando acá hemos problematizado mucho cómo el docente, el estudiante que se egresa a la formación docente, a veces tiende, focalizando en ellos en particular, ¿no? Después podemos hablar otras cuestiones de quienes tienen una formación aparte y que ingresan a la escuela secundaria. Pero quienes transitan a la escuela de formación docente, un instituto de formación docente, algunos tienden a replicar prácticas que recibieron como sí. estudiantes, Mm, no como, no, pues el instituto es una gran pregunta, ¿no? Un gran problema de los institutos de formación docente, pero los institutos no llegan a trastocar algunas biografías para que permitan romper una... Entonces uno encuentra por ahí prácticas de docentes jóvenes replicando tal vez actividades o un modo de hacer la sí, tarea que parece una escuela de hace 30 años atrás, ¿no? tal cual. Que pensada para otro sujeto pedagógico, que no está ahí, ¿no? Que no está en el aula. Entonces, por ahí cuando te escuchaba pensaba en eso, de cómo también en la docencia hay ciertos hitos fundacionales. Ingresar al instituto es un hito fundacional, uno tiene que disponerse a repensar algunas cuestiones y Sí, formarse para formar a nuevos ciudadanos, ciudadanas, etcétera. Y también cuando uno ingresa a una escuela, ¿no? De manera temprana, tal vez antes de ingresarse para hacer sus prácticas o para hacer un ejercicio profesional temprano, o una vez que se egresa, y cómo ese ingreso es, en cierto modo, un hito fundacional, ¿no? Si uno está sí, firme con su convicción pedagógica, sostiene, o a veces, como algunos hablan, en el caso de Argentina, Pablo Pinó ha profundizado en ese aspecto, cómo la máquina escolar, la maquinaria sí, escolar, tal vez te come y te transforma, ¿no? Es que sí, ese concepto de gramática escolar, ¿no? Por ahí me sí, parece interesante cómo ustedes llevan adelante este proyecto, porque lo que busca, como vos decís, acompañar y sostener una perspectiva de educación mucho más pública, presente en función de reconocer quién está ahí, ¿no? Enfrente. Y eso me parece que es fundamental. sí, sí. Es que hay muchísimas aristas en esto, Sí, sí, realmente, hay muchísimas aristas. Esto que decís es tal cual. Nosotros, digo, no quiero generalizar porque no está bien, pero digo, hay claro, instituciones que reciben a los noveles de una manera, quizás más por así decirlo, más respetuosa con lo que el Nobel trae, ¿tá? Y en otras no sucede eso, en verdad todo aquello que propone el nuevo, bueno, se te va a pasar, eso es porque sos claro, claro. nuevo, no sé qué, ¿no? Sí, Entonces lo hay como una importante, cuestión como de quitarle sí, esto que, importancia a lo que trae el nuevo, por así decirlo. esto que vos decís, ¿no? También tal vez tener el acompañamiento sin generalizar, como vos decís muy bien, pero tener el acompañamiento de alguien que te diga, mira, esta experiencia es en esta escuela, tal vez en otra escuela tenga otra experiencia educativa, ¿no? Me Exacto, acuerdo como un joven docente, o una escuela mucho más, más instituyente, ¿no? Esto de así son las sí, prácticas, se hace así, no de otro modo, no te corras de ese modo.
y otras sí, escuelas, en cambio, que me decían, creá, hacé, profundizá, vayan, ¿no? Eh, digo escuelas por decir en general, pero en realidad se sí, encarna en sí, sí, personas, ¿no? En en personas, roles, tal que cual, ejercen tal poder, cual. que ocupan roles de poder. Es muy Sí, interesante. Sí. Yo exacto. igual, Y ver el tema de la escucha al Nobel y la voz del Nobel y la participación que las comunidades le dan o no. ¿Viste? A veces hay espacios que habilitan, otros no habilitan. Y entonces a veces se terminan adaptando o terminan como moldeándose esa gramática y no es la idea, no es la idea. claro, No ocurre en todos los lugares, pero es importante tenerlo en cuenta y saber que es sí, sí. así. Mm. Por ahí pensaba también cuando te escuchaba, me imagino, junto a Marta ahí como coordinadora, cómo van a estar en el mismo equipo construyendo mucho saber pedagógico, porque me imagino que para ustedes también, dentro del equipo, van aprendiendo un sinfín o sea, tienen un sinfín de experiencias que me imagino que les debe dar mucho aprendizaje, ¿no? Esto que vos decías, el Sí, escuchar, sí. eh, No, el y hay cosas sostener, que aprendemos escuchando los noveles. O sea, nosotros aprendimos, incluso después lo leía un poco en un libro de Carlos Esclía, que uno tiene que tener eso de no darle la voz a otros porque nadie necesita que le estén dando la voz, sino escuchar la voz donde se produce, dice Carlos Esclía, ¿no? Entonces, es un poco, bueno, tratar de escuchar la voz donde se produce, donde está el Nobel, ¿no? Y lo que aprendimos con ellos fue que ellos necesitaban espacios en donde se pudiese preguntar, porque a veces claro, pasa que hay contextos que vamos a formaciones, que de repente se pueden ver como intimidados por el trayecto profesional o el currículo, ¿no? Qué sé yo, de otros colegas, y que presentan las preguntas desde otro lugar, ¿no? Y eso puede intimidar la voz de los noveles que de repente no se animan a preguntar por ser, no sé, como etiquetado, como, ah, mirá lo que pregunta claro, el claro, nuevo, la nueva, por así claro, decirlo, claro. este, y como la censura, y que nadie que está recién empezando quisiera tener, ¿no? Censura, ah, mirá qué tontería, o, ¿no? Entonces ahí eso lo aprendimos sobre todo con ellos. Dos cosas, eso, espacios para noveles porque después hay otras actividades donde pueden participar, donde están todos con distintos desarrollo profesional. Y otra cosa de compartir espacios donde haya maestros, educadores sociales, profesores, maestros técnicos, ¿no? Porque cada uno tiene su visión Claro, de este quehacer que compartimos. Entonces es como poderse como descubrir, reconocer y ver qué otra mirada tiene, sobre todo con los educadores sociales, porque los educadores sociales para muchos es como muchos que empiezan a trabajar, por ejemplo, en secundaria, son el primer educador que empezó a trabajar en ese liceo, por así decirlo. Entonces muchos claro, no saben qué injerencia, qué es lo que hacen y no, capaz que no visualizan esa posibilidad que tiene del trabajo junto con ese otro que tiene claro. otro saber, que también trabaja en educación, pero no sé muy bien qué sucede, qué pasa. Entonces está buenísimo que puedan compartir espacios para ver que existen. Hay gente que a veces no sabe que existe INET, por ejemplo, que existe la carrera Claro. para estudiar maestro técnico. Nos ha pasado en centros que hay gente que dice, ay, no sabíamos que había abierto, porque era un instituto que estuvo cerrado durante un tiempo y después se reabrió. Entonces, Claro. es todo, toda una cosa bien interesante. Sí, me gustó esto que vos decías, ¿no? De que lo que decías al principio sobre no sé si necesidad, pero o sí, ¿no? Cuando uno inicia la docencia a veces tiene necesidades, pero digo esta necesidad de poder contar cosas, pero algunas veces uno no cuenta con quienes te puedan preguntar, ¿no? Eso me gustó que Claro, hiciste mención. Tú una veces tiene mucho para contar, pero no encuentra a quienes pregunten y uno pueda mm, comunicar eso que quiere. Y que muchas veces cuando uno empieza, pensándome en mi propia biografía escolar, ¿no? Cuando uno empieza la docencia, se encuentra con un montón de preguntas, ¿no? Tanto sí, administrativas, como decías al principio. Después, a mí me pasó como docente en secundaria que a veces había días que iba a dar una clase, una actividad, y me encantaba cómo la desarrollaba, y otras veces que me iba como diciendo no vuelvo más. claro, Y
y cuando uno se hace, me hacía preguntas, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó en esta instancia reflexiva? Creo que tenemos que desarrollar fuertemente los docentes, que muchos la sí, tienen, ¿no? Hacia allá vamos, pero digo, esta instancia reflexiva de decir, bueno, a ver qué pasó, y que muchas veces, o pasa acá, por ahí cuando que no contamos con un dispositivo parecido, uno lo hace en soledad, ¿no? Por eso me claro, parece esto que vos decías, de cómo poder armar una trama educativa que te encuentre sí, con pares, pero también con otros que comparten el oficio del ser docente desde otro ámbito, ¿no? Técnicos, educadores sociales. Eso me parece que es sumamente potente. Me imagino que es un espacio de exacto. construcción colectiva de conocimiento interesante. Sí, eso como que uno de los aprendizajes así, brutales que hemos tenido es eso también, de establecer tramas, ¿sí? Claro, Tramas, porque también el programa con otros programas, ¿viste? claro, Eso es algo que es muy importante, porque de repente existe, bueno, ustedes hablaban con Silvana, que hablaba de red global de aprendizajes, y no sé, se me ocurre ahora cultura científica, por ejemplo, otros programas, o programas Cineduca, que si quieren investigar, en internet pueden encontrar información sobre estos programas que funcionan en Uruguay, que trabajan como distintos asuntos, pero en verdad siempre están como apuntando a públicos similares, por así decirlo, o personas o claro, sujetos comunes, ¿no? Y entonces es muy valioso poderse encontrar, ¿no? Encontrar con todo lo que implica el encuentro, con esos otros que también trabajan en tu territorio, por así decirlo, ¿no? Y poder construir formas de trabajo conjuntas para fortalecer, ¿verdad? Y que de repente capaz que yo trabajo con un Nobelín, desconocía que dentro de, no sé, de ese territorio donde trabaja, en ese centro, había otros actores que lo podían ayudar, que lo podían acompañar o que podían hacer claro. su trabajo mucho más rico, por así decirlo. Entonces, la trama es en varios sentidos, a nivel como de programas y de proyectos, pero también a nivel de actores y como yéndonos desde un centro, desde una ciudad, desde una zona, departamento, regional, país. Entonces hay momentos que es como que hiciéramos Zoom, ¿viste? Pero Zoom Claro, no el claro, que ahora es conocido, claro, sino que hacemos Zoom en algún aspecto, volvemos y nos retiramos claro. y eso. O hace Así poco, que bueno, digamos. o Claro, hacer foco, en ese claro, sentido, claro. hacer Esto, foco en algo. yo Pero me, bueno, nuestra aspiración es como armar ese tejido para que se dé esto, de que exista una práctica reflexiva sostenida ¿no? De los colectivos y de la práctica profesional, ¿sí? Que a veces es difícil hacerlo en solitario, ¿sí? Y a veces claro. las experiencias se reducen como al individuo y no nos damos cuenta que hay cosas que trascienden, que no es solo la persona, sino que, ¿no? Yo qué sé, los desafíos que tenemos con los adolescentes son muy similares. Yo decía, los adolescentes de Uruguay son iguales a los de Esquel Almena. Yo entré a la clase, me acuerdo con las pasantías Mercosur, que visitamos muchas clases y qué sé yo, y yo digo, ay, son iguales, o sea, Sí, iguales entre comillas, iguales y diferentes a la vez, sí, pero hay desafíos que a veces uno siente que es como algo personal o que no sé qué al principio de la carrera y después visualiza que tiene que ver con etapas, ¿no? De edad y de trabajo. sí, tiene que ver con esa propia subjetivación del adolescente, ¿no? Sí, Pero esto que vos decías, ¿no? Como cuando yo por ahí lo he pensado en términos de educación sexual integral, que por ahí es el sí, área en que yo más me he desarrollado, vinculado al desarrollo profesional, que cuando hay trama se construye lazo, ¿no? Y ese lazo sí, pedagógico, ese lazo educativo, permite esto que vos decís, ¿no? Que sostenido permite un trabajo articulado. Y por ahí eso me parece que también permite romper algo de la gramática escolar, algo del devenir de la docencia, del normalismo, que fue en nuestro país y también tuvo repercusiones en Uruguay, donde la docencia es un espacio de soledad, ¿no? Y que hace años que mm, se viene desandando, desanudando esa perspectiva, pero que no deja de estar presente en algunas instituciones, ¿no? Incluso en instituciones sí, formadoras, ¿no? Esa idea de la soledad, de la autonomía de cátedra, ¿no? Eh, que tiene que ver con luchas, en el caso de autonomía de cátedra, pero digo en términos de que soy yo, profe, que estoy enfrente del aula, son mi grupo clase, y que a veces hay claro, cuestiones
que podemos pensarla y que tenemos que pensarla junto a otros, ¿no? Yo por ahí cuando te escuchaba recordaba mis propias experiencias como docente inicial y que había días, esto que te decía, había días en el que tenía como ciertas frustraciones que si tal vez hubiese tenido con alguien con quien compartirlas, o que me ayudase a pensarlas de otra manera, no hubiesen sido frustraciones que generan una pesadez, sino que en todo caso Claro. potenciarlas para ver un desafío, ¿no? Me parece que la escucha ahí es fundamental, ¿no? Eh, Sí, porque tú te mantuviste, digamos, en tu claro, profesión y demás, pero a veces ese tipo de situación hace que uno no se mantenga en la docencia o en la formación se desvincule. Eso también no solo pasa con nuestros estudiantes, también pasa o se viva quizá la profesión de una manera bastante pesada ¿no? Porque que tenga muchos como tragos amargos, por así que la balanza claro. no esté bien balanceada, porque sí, no es todo color de rosa, es nuestra profesión, pero indudablemente cuando la compartimos con otros siempre es mucho mejor. O esto que vos decís, ¿no? De también cómo en ese compartir uno se encuentra también con docentes que tienen un disfrute de la profesión, que tienen esto que vos decías, ¿no? Que a veces son profes que tienen otra trayectoria o más años. Me tocó tener colegas en mi formación como, en mis primeros años como docente Nobel, colegas que tenían una mirada un poco más vinculada a esta gramática más dura, ¿no? De la escuela, Ujú. esto se hace siempre así, se hizo y funcionó, ¿por qué cambiarlo? Pero tenía otros colegas que no, que me decían, mirá, esto está bueno, podemos hacerlo así, ¿no? Y también en ese tejer tramas y lazos, Mm, también fortalecer hacia el interior de las instituciones con perfiles mucho más proactivos, ¿no? ujú. Docentes, colegas que realmente te reciben, ¿no? Y en ese recibimiento te Claro. dicen, bueno, te puedo acompañar. Yo por ahí recuperaba esto que vos hacías referencia de estos espacios de mediación profesional, ¿no? Porque me parece Ujú. interesante para pensar cómo si bien uno, esto que decíamos, ¿no? De la escucha, del acompañamiento, más que asesoría, como decías vos, y también son espacios de profundización, ¿no? Esto que vos mencionabas, bueno, profundizar secuencias didácticas, profundizar estas cuestiones. Por ejemplo, yo pensaba y le hemos conversado, ¿no? A veces la autoridad pedagógica aparece como un Sí, nombre, como muy pesado en secundaria, ¿no? sí. Como también vinculado a esta idea de una autoridad de hace 50 años atrás, ¿no? Pero digo, es Mm. una pregunta que se hacen quienes trabajamos o quienes trabajan en secundaria que me parece interesante. Eh, bueno, Sol, la verdad que sumamente, yo cuando conocimos ahí, conocimos a Marte y todo el equipo que vos integrás, sumamente interesante cómo van llevando adelante la propuesta de trabajo, ¿no? Me parece que es una propuesta sumamente potente, un programa sumamente potente. Bueno, la verdad que bueno, yo te puedo decir cosas que, viste, como te decía, es un gusto trabajar en el programa. Indudablemente hay momentos en donde también hay cosas que se transitan, que capaz que uno no sé cómo decirlo, pero no es que no quiero tampoco transmitir, porque yo a veces capaz que tengo una visión muy positiva, no quiero sentir como que todo es color de rosa, eh, trabajamos con sujetos reales, es decir, Claro, este programa trabaja con las personas, con lo vínculo y con lo mejor que cada uno puede dar, ¿tá? Es decir, eh, no sé, como que quiero transmitir esto, como que el programa no funcionaría, creo, de la misma claro, manera al menos, sin las personas, sin los tutores que se ponen la camiseta en cada centro, eh, porque nosotros formamos un equipo que estamos en Montevideo, qué sé yo, pero esto funciona cuando vamos y conocemos los centros, que este año no lo pudimos hacer, lo hicimos a través simplemente de la virtualidad, pero es un equipo que no nos quedamos en planeamiento claro, claro. educativo del CFE en una Sí, sí, oficina. tal cual. Decir, vamos al territorio y conocemos porque hay que tener como toda la voz de primera mano y porque aprendemos mucho, mucho de lo que las personas dicen. Entonces, bueno, eso, darse el tiempo de escucharse, porque a veces las cosas no funcionan porque no estamos dándole el tiempo a los otros, Claro, ¿viste? Como que claro. parece que nunca tenemos tiempo. No, cuando Entonces, te escuchaba,
escuchaba por ahí, me imaginaba como un engranaje, ¿no? Se va construyendo Sí, un engranaje que si una pieza falta no puede funcionar, ¿no? exacto. O tiene un funcionamiento, me parece que eso es interesante. Por ahí pensando esto, cuando vos hablabas del desarrollo profesional, acá hablamos de un desarrollo profesional centrado en la escuela, ¿no? Es decir, que todo lo que uno vaya construyendo de conocimiento, de saber pedagógico, tiene que estar centralizado, puede estar centralizado en mejorar prácticas, ¿no? Que tiene que ver con Sí, aspectos éticos, políticos, o un posicionamiento, también con aspectos vinculados al contenido para enseñar o cuestiones más didácticas, pero está ujú, centrado en la escuela, ¿no? Por ahí te escuchaba y pensaba en eso, cómo el programa que ustedes han ido construyendo en equipo tiene que ver con ese engranaje que focaliza en la institución, ¿no? sí, Y que entiendo que en definitiva piensa en ese sujeto destinatario que es el niño, la niña, o el adolescente en este caso, en particular de una escuela que cuando uno acompaña a ese docente Nobel, acompaña a ese estudiante que después se sienta y que recibe una clase, un acompañamiento de un profe que está ingresando a una institución. Eh, exacto. Sí, es que si vos pensás programas noveles, yo te digo, bueno, en Salto, que hay varios centros, va a tener unas características muy distintas en cada uno. ¿Tá? Es decir, yo creo que si fueras un día, no sé, Artigas, Bella Unión o no sé, en Melo, bueno, ¿qué hacen en el programa de noveles? ¿Hay un acompañamiento a noveles? Sí, pero hay una forma de hacer ese claro, acompañamiento o llevar adelante muy distinto porque cada uno tiene su impronta, los noveles demandan diferentes cosas, y eso es porque tiene un anclaje de territorio, es decir, no es claro, todo igualito, ¿viste? No es una cosa en serie, totalmente diferente. claro, claro. Y ese es el desafío, me imagino, porque ese es Sí, ir construyendo en el andar, ¿no? Que entiendo que por eso tal vez de ustedes como equipo tienen habilidades o capacidades desarrolladas para atender en esta situación de pandemia, como armar un grupo ahí, atender, acompañar, porque entiendo que el programa ha sido así, ¿no? Así ha tenido un devenir, y en ese devenir han mm, ido construyendo hasta regionalmente, ¿no? En este claro. mapeo que vos hacías de cómo se ha implementado. Y en este contexto de pandemia, como si bien comentabas al principio esto del CREA, pero ¿cómo han hecho, cómo hacen ese acompañamiento? ¿Qué cuestiones por ahí van relevando? ¿Que escuchan como... Bueno, por ejemplo, nosotros tuvimos una preocupación que era decir, bueno, no estamos llegando a los noveles, sentíamos eso. Y los noveles deben estar perdidos en algunos aspectos, decíamos, porque veíamos, yo qué sé, algunas instituciones tienen Facebook, tienen página web y qué sé yo, y es fácil llegar a ellas si alguien tomó horas, ¿no? Pero hay otras que no, que de repente no tienen todo eso, entonces decías, es muy difícil para alguien nuevo ingresar a un lugar que no tiene un lugar donde ir, porque Claro, la claro, presencialidad no era una opción. Entonces, bueno, claro, como que estuvimos buscando eso, y fue lo del grupo, fue lo de la página, hacer afiches a través de WhatsApp, todo lo hacemos en el equipo. Hay una compañera llamada Andrea Brasesco que se ocupa de esa parte de la página web. Pensamos el quiénes somos, hicimos toda una parte de nuestra página del quiénes somos con fotos de cada uno para que supieran en los centros que estábamos y la persona con la que se podían contactar. Este, y bueno, y con los tutores, que nosotros hacíamos una primera visita para que los equipos de dirección cambian mucho. Acá hay una claro, dinámica que en el 2019 se da una disposición y después este año claro, claro, entonces hay que informar al director muchas veces o al equipo de dirección, bueno, que este programa existe en ese centro y qué claro, potencialidades tiene. Y, y bueno, y eso antes lo hacíamos yendo, ¿tá? A los lugares, a los centros y presentándonos, y lo fuimos haciendo a través de reuniones por Zoom. Entonces, ya casi que estamos, ya creo que hicimos cerca de 40, tendríamos que llegar a 42, ¿no? Pero claro, estamos ahí, ¿no? En las últimas entrevistas. Y en donde escuchamos básicamente y conocemos los centros y también les claro, devolvemos qué es lo que el programa está haciendo. Bueno, estamos planificando hacer vivos también así o claro, por conference, que es lo que dispone para poder hacer videoconferencia con personas que en distintas temáticas que hemos
detectado a partir de un formulario que hemos publicado claro, para que los noveles hagan aportes. Y bueno, en función a lo que los noveles aportan, bueno, vamos generando. Ahora hay como en Uruguay la preocupación es esta transición, esto de claro, que es claro. híbrido que hablábamos hoy. Ujú, Entonces ya no es enseñar a virtualidad, sino pensar en enseñar en esto, ¿no? En este paréntesis que claro, tenemos. claro, Y bueno, entonces como que las estrategias de aquí en más, ahora en junio, van para ese lado, ¿sí? Porque no tanto ya cómo usar tal recurso, porque hay muchos tutoriales y muchas claro, claro. cosas, sino como pensar la práctica de enseñanza en este contexto tan particular. Claro, digamos que el Y emergente ocupó toda la agenda. Es así. claro, pero siempre Y sí, buscamos ese estilo, o de como también como lo veíamos en la experiencia de Mercosur, de conversatorio, claro, ¿no? Este espacio en donde uno comparte, pero no es la cátedra o la verdad o la receta, claro, claro. ¿no? Esto No, que decís es interesante de cómo, de que no uno, esta idea de que la docencia no es aplicar recetas, sino en todo caso en base a sí, una pedagogía de la pregunta, poder mm, pensar constantemente y pensar junto a otros, ¿no? Y que tal vez ahí exacto, está la solución, ¿no? sí, Más en estos contextos de tanto dinamismo y de tanto cambio, ¿no? sí, Nosotros, por ejemplo, teníamos en la provincia, no teníamos caso hace varios días y hoy hubo un nuevo caso del COVID mm, en la costa y eso de vuelta modifica todo el escenario. Son momentos como de mucha complejidad. De por sí, sí en dinámicas institucionales que ya vienen hace años con mucha vertiginosidad, o sea, que vienen con mucha transformación constante. sí. Bueno, ¿crees que habilite los comentarios? A ver si tenemos alguna pregunta en Bueno, particular. vemos. A O ver algún, si... alguna pista, algo que me haya olvidado. Creo que nos quedan unos minutos más del vivo, porque Instagram tiene una hora de vivo, Ah, bueno. eh, pero bueno, más que Bueno, agradecerte este espacio. Viste que tenías tanta no. vergüenza, que no Ay, sabías, sí, que de sí, a mí me repente, cuesta mucho. Viste que vos me conocés que cuando fue lo del programa de televisión allá en Esquel, claro, fue claro. tremendo. Pero Pero te salió bueno, muy bien. Una vez que se no, enciende la cámara, pero lo que pasa es que hay gente que no le puedo decir que no, y a mí me pasa eso con ustedes. No les puedo decir que no, no les puedo fallar. nada, pero aparte esto que conversábamos por fuera de cuando hay programas así, ¿no? Tu experiencia además dentro del programa, de cómo por ahí nuestro sistema educativo no tiene un programa parecido, pero aparece la necesidad, porque es verdad que hace Mm, años que está presente la necesidad de tener un programa de acompañamiento, entonces tu ejemplo, tu experiencia, tu vivencia es sumamente interesante para ponerlo al menos en circulación a quienes quieran escuchar, a quienes sí. quieran sumarse. Ahí ponen lindo escucharte, Solange, así que Ah, una compañera de español, de idioma español, Adriana. ahí está, ahí está Ay, Silvana. 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 Bueno, bueno, Este, Sol, bueno, la verdad agradecerte el agradecida. espacio, agradecerte del espacio de conversación que nos diste y esperamos volver a conversar pronto. Así Exacto. que Bueno, yo mandarte agradecida un... con ustedes también. eh, La verdad, que es una comunidad que ya no importa los kilómetros, que la siento muy cercana, la comunidad de Esquel. ahí dice Silvana, Solange es un valor como docente, su vivencia enriquece y contagia. Eh, Bueno, ojo, Silvana, con la palabra contagia en este contexto no sería conveniente. claro, entre paréntesis, a 1,5 metros de distancia, por favor, claro. Exacto, porque Sí, contagio sí. entusiasmo, nada más. No, Contagia entusiasmo, claro. es delicada esa palabra ahora. Sí, no, comparte amorosidad. No, pero tiene que ver Exacto. con esto, ¿no? Cuando por ahí te escuchaba, también incluso aprovechamos para compartir bibliografía, ¿no? Yo Sí, sí. escuchaba sobre la carrera de educadores, por ejemplo, también, una Mm, carrera que nosotros desconocíamos y que tiene sí. como un marco teórico muy particular, así que después las estudiantes nos mandaron material y ustedes nos pasaron otro material, entonces son experiencias que también permiten compartir las propias vivencias de cada país. Eh, Exacto. Yo, por ejemplo, con Patricia Urrutia comparto mucho por el área de lengua, entonces es impresionante la cantidad. Yo veo materiales y se los paso, ella me claro, pasa. claro, Es re importante eso, pero sobre todo lo que vimos muy valioso ustedes
es la experiencia en inclusión. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos como Claro, asombrados? Porque si bien compartían de alguna manera como los discursos y la teoría, en los hechos ustedes tenían una experiencia muy, muy interesante. Los maestros, ¿no? Capaz que lo digo mal, pero los maestros maestros de de apoyo a la acompañamiento a la inclusión. inclusión. Ah, Maestros este de apoyo apoyo a a la la inclusión. inclusión. Ese rol, así, decíamos, tiene que haber en Uruguay ese acompañamiento, ¿no? Y es también, es muy similar. Es un acompañamiento en el centro también, pero a los estudiantes y bueno, y en inclusión, pero es algo de fondo es como el acompañamiento que nosotros veíamos con los tutores, con los noveles, pero bueno, Claro, claro, claro. Bueno, ahí en otra mira, dimensión. Pero bueno. se me corta, llamo de vuelta y te Bueno, sumás. Justo finalizó la conversación. Vamos a esperar a Solange para hacer la despedida. Así la despedimos de la conversación. Justo finalizó. Vamos a invitar a Solange. Bueno, Sol, ahí justo se había cortado, pero quería para ya hacer el cierre y agradecerte. Bueno, como vos decías, ¿no? Esto de cómo este vínculo que fuimos construyendo el año pasado y que un poco continúa, que esperamos, que espero que continúe para seguir pensando a futuro cuando todo mm, esto pase, ¿no? Esta sí, instancia tan cruel que estamos transitando, de poder nuevamente encontrarnos en algún proyecto común, ¿no? Eso, en ese sí, sentido, hablábamos con Silvana la vez pasada, ahí está Luciana igual conectada, Luciana sí, Milano, que fue parte del equipo. exacto, Bueno, vos hablabas de Patricia, también cómo se comparte el material, cómo ahí quedó sí, esa conexión para compartir experiencias, vivencias y demás, pero mi deseo es que podamos tener una instancia nuevamente para seguir construyendo juntos una trama común, esto que hablábamos recién, ¿no? De la trama. Que un poco estas instancias de vivo y demás también son un poco de excusa para esa continuidad sí. de ese lazo que hemos ido construyendo. Así que de mi parte agradecerte eh, por haber dado este tiempo. Sé que hay mucha instancia virtual, mucha actividad virtual, así que disponer de este momento, de esta hora, es sumamente valioso en estos momentos. Así que extenderte el agradecimiento por parte del instituto. Bueno, yo agradecida, por supuesto, con ustedes. Comparto también el deseo de continuar trabajando juntos en otros proyectos y para justamente, bueno, llevar siempre lo mejor para las personas con las que trabajamos, ¿no? Así que bueno, eso. Ustedes tienen, no sé si te pongo en compromiso por si te acordás, pero Sí, tienen redes, ¿no es cierto? sí, Tienen sí, un sí, Twitter. sí, 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 sí. Ahí veía que Andrea Brasesco, que era una compañera, escribía hoy un comentario. Ella se ocupa de todas esas redes. Tenemos Twitter y tenemos la página de Noveles, del programa de Noveles. Así que, bueno, Noveles Uruguay, Noveles CFE, pueden buscar. Los que no tienen Twitter, no se preocupen, si ingresan a la página de Noveles Uruguay, van a encontrar una parte que pueden ver lo que vamos publicando en Twitter. Este, y bueno, está toda aquella posibilidad que vean de trabajo conjunto, estamos abiertos, ¿no? Es decir, para nosotros es valioso el intercambio con otros colegas, no solo de Uruguay, ¿no? Porque en definitiva estamos construyendo juntos lo mejor para los sujetos que participamos de esto que es la educación. Sí, Así tal que cual, bueno. sí, sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Sol. Te Bueno, mando chao, que un pasen muy bien. saludo virtual. Un saludo Saludo para tus virtual afectos para también. Esquel, para el Instituto de Esquel y los anexos, el Maitem, ¿no? Y Claro. ayudarme con Trevelin, ¿no? Y Trevelin, sí, Y Trevelin. Sí, sí. Trevelin, Ahí que los dos muchos anexos. colegas conocimos allí y estuvo bueno. Por ahí para quienes vean esta parte del video que estamos haciendo el cierre, después Andrés, que es el que tiene más habilidades para descargar, subir videos, pasar, va a dejar el video, va a quedar en la cuenta de Instagram, pero además él después lo deja disponible en el Facebook de la biblioteca, que es Biblioteca Bien, 804 y que si bien dice, tiene que ver con, lo administra él junto a la bibliotecaria de Maiten, un poco engloba la propuesta que hemos estado haciendo anteriormente. Estuvimos entrevistando a Carlos Esclía, que fue el que sí, inició
estas conferencias. Después estuvo Silvana Flecchia, la semana pasada estuvo Vicente, hemos estado haciendo varias entrevistas, así que quienes quieran acceder a escucharla a Solange, de los que nos comentó hace un rato, pueden ingresar en este rato o mañana para ver ese video, o quienes quieran ver otras entrevistas realizadas también pueden ingresar a ese Facebook institucional, a esa página institucional para que puedan acceder a verla. Así que te mando un saludo, Sol, Bueno, gracias saludos. por estar disponible para conversar y bueno, espero que nos veamos pronto. Ojalá, que así sea. Muchas gracias. Te mando un beso, 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 beso. beso grande.